cuando estaba yo en el seminario y cantaba muy bien desde entonces. Entonces siempre me tocaba ser el maestro de ceremonias en las fiestas importantes de la congregación mientras mis compañeros cantaban, y me acuerdo que un 25 de enero el padre Toño Rivera era el superior general y entonces me mandó llamar para preparar la misa y me dijo: va a ser la misa de San José. Y dije: está bien. Entonces ya preparamos la misa de San José, porque era la misa de San José del Buen Consejo, ahí en San Juan del Río, donde antes estaba el noviciado, donde está la imagen de San José del Buen Consejo, porque recuerden que el padre Vilaseca era obligado por sus compañeros vicentinos a renunciar a las fundaciones josefinas para presionar al gobierno que permitiera el regreso de las religiosas extranjeras que había expulsado, entre ellas las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. La idea de los paules era presionar al gobierno cuando los niños y los ancianos se quedaran solos en los orfanatorios y en sus asilos. Entonces desde ahí se quería presionar al gobierno para que permitiera que regresaran, pero cuando las expulsaron, que estaban en Veracruz, el padre Vilaseca logró regresar del exilio, al que lo había mandado también el gobierno del presidente Lerdo de Tejada. Y entonces cuando el padre Vilaseca llega a Veracruz y ve que las josefinas están siendo expulsadas, dice él: lo primero que pensé es, ¿qué va a hacer de los pobres y los niños y los ancianos? Dice él, ¿quién los va a cuidar? Y entonces ahí fue cuando pensó: josefinas, necesito mujeres que se dediquen al cuidado de todos estos que se van a quedar desamparados. Entonces los vicentinos presionaban para que el padre Vilaseca desistiera de las josefinas, y dice él: pues yo creo que me van a correr, me van a sacar los vicentinos del país. Dice él: entonces, ¿qué hago para que las josefinas no se mueran? Y dijo él: josefinos. Y entonces se puso a escribir en diciembre de 1876 el proyecto Las reglas de los misioneros de San José. Y efectivamente los vicentinos lo presionaron y el padre Vilaseca se resistía a dejar la obra inconclusa. Así es que dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dijo: voy a poner en oración 3 días frente a San José, frente a una imagen que desde entonces se llama del Buen Consejo, los días 23, 24, 25 de enero de 1877. Y esa imagen está en la casa de San Juan del Río que tenemos los josefinos. Por eso me dijo el padre Toño: pues la misa de San José, pues es San José del Buen Consejo. Entonces, pues eran 2 lecturas, la primera el Salmo, la segunda y el Evangelio. Y llegado el día, a las 12 me dice el padre Toño: es la misa de la conversión de San Pablo. Y dije: bueno, pues ya la que sea, total, ya está todo preparado. Pero no me acordaba yo que la misa de la conversión de San Pablo nada más tiene primera lectura y salmo, no segunda lectura. Y entonces me dijo: yo estaba en la sacristía preparando allá a los acólitos, los filiales, y entonces entró Adrián Contreras, que todavía estaba en la congregación con nosotros, y me dice: oye, Miguelón, ¿alguien le avisó a Jorge, el compañero, ahora el padre Jorge, ¿alguien le avisó a Jorge que no hay segunda lectura? Le digo: no. Y entonces me dijo: voy por atrás para avisarle. Salió corriendo, pero el salmo, que es muy breve. Y entonces pues cuando fue, ya Jorge ya venía caminando muy solemne por toda la mitad de la capilla, se paró en el ambón y cuando vio que no había segunda lectura solamente dijo: nos ponemos todos de pie para cantar el aleluya. Pero lo importante, le decía yo a Jorge después de que me reclamara, lo importante es que la gente escuchó tu voz y se puso de pie. ¿Qué más quieres? Que en el fondo, si lo piensan un tantito, es el sentido de la fiesta de este día: escuchar la voz de Dios y hacer caso a lo que nos pida. Puede parecer cosa de locos. Como dicen las imágenes del psiquiatra con el paciente: escucha usted voces internas, y la voz interna que le dice: dile que no, dile que no. Puede parecer cosa de locos. ¿Cómo saber que es Dios el que nos habla? Porque además puede que Dios nos pida cosas que nos parecen imposibles, para nosotros imposibles. Hay gente que no cree en la fidelidad y unirte a una persona toda la vida. Y piensa uno, dice: bueno, todavía nuestras tatarabuelitas pues tenían esperanza de vivir hasta los 60 años. Pero ahora que vivimos hasta los 75 y hasta los 80 y hasta los 90, vivir con la misma persona puede parecer cosa de locos. Yo les he contado cuando me fui al seminario, cerré el Beliz y llegué al seminario, dije:
Yo creo que mejor me regreso a mi casa, pero me mataba el orgullo y decía, no, qué vergüenza que... Entonces me voy a esperar siquiera 8 días, ya que se les pase el fervor y luego ya me salgo. Porque puede parecer cosa de locos. O los especialistas dicen que no es que San Pablo se convirtiera, es la vocación de San Pablo que escuchó la voz de Jesús y comprendió que el sentido de Dios para su vida no estaba en el orgullo de su cumplimiento de la ley, sino en amar a Jesús como Jesús lo había amado. Y San Pablo, esa experiencia caló hondo en el corazón de San Pablo, me amó y murió por mí. Y por eso decía, líbreme Dios de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo Jesús, que allí murió por mí. Y entonces era lo mismo, que la gente dijera, el que nos perseguía ahora predica a Jesús. El que se sentía orgulloso de su sabiduría ahora reconoce que estaba equivocado, porque escuchó la voz de Dios. Uno podría decir al padre Vilaseca, le decía, no olvídate, son mexicanos, son inconstantes, flojos, perezosos. Olvídate, no te van a hacer caso. Y luego le decían, a ver, ¿y con qué dinero? Piénsenlo. Tomar asilos, orfanatorios, hospitales para pobres, buscar señoritas que quisieran ser Josefinas, formarlas, cuidarlas, darles de comer, vestirlas, formarlas como maestras, como enfermeras, mandarlas a las zonas rurales del país. En viajes, en aquella época, en 1877, llegar a la Tarahumara eran días de tren, días de burro y días a pie. Y no comían en el Sambors del camino. Parecía cosa de locos. Si lo piensa uno tantito, dices, ¿de dónde? Dice el padre Vilaseca, cuando regresé de ver al arzobispo, que me dijo, es la voluntad de Dios que siga con las obras josefinas, solamente me encontré al portero en la casa en el clerical donde cuidaba a los vicentinos, y le dijo, padre Vilaseca, ya se fueron todos, ya no están los hermanos, no tiene usted nada en la despensa, ya se llevaron el dinero los hermanos, yo me quedé para esperarlo y darle la llave, aquí está, ya me voy. Y cuenta en sus crónicas, ¿se imaginan lo que sintió mi corazón? Y cuando yo tengo dificultades, porque yo me siento como toda esa gente que piensan que porque uno es joven y guapo no sufre, pero dijera mi tía Lucha, mi corazón nunca está desocupado. Y entonces dice el padre Vilaseca, ¿se imaginan lo que sintió mi corazón? Todos hemos sentido dolor en el corazón, todos. Todos nos hemos sentido en algún momento dado desbordado por lo que sentimos que Dios nos pide. Todos nos hemos sentido algunas veces impotentes, inútiles, que nos quedamos cortos, que esto no se va a poder, que viendo tanta gente con dinero, con talento. El asunto es, San Pablo lo entendió, lo comprendió el padre Vilaseca, por supuesto San José lo comprendió, cuidar al Hijo de Dios, aceptar la burla de todo el pueblo. Uno entiende que la fuerza está no en quien recibe la llamada, sino en la voz que te llama. Lo importante no es si confiamos en nosotros mismos. Lo primero para confiar en nosotros mismos es confiar en Dios. ¿Somos los mejores? Probablemente no. ¿Somos los más buenos? Probablemente tampoco. ¿Somos los más capacitados, competentes, como nos llama ahora la sociedad? Lo más probable es que no. Pero lo importante es que es la voz de Él. Y si Él invita a confiar en Él, y si Él invita a tomar la tarea y a asumir el reto, la confianza es a Él. Por eso el sentido de esta fiesta es creer que Él nos llama, que es su voz. Que la tarea es grande porque Dios no nos quiere para cosas pequeñas. Que mamá o que papá, hace rato que tenía la graduación de jóvenes de enfermería, los más orgullosos son los papás. Y los primeros que quieren que sigan adelante y que cuenten trabajo son los papás, ¿no es cierto? Ya parece que un papá le va a decir a su hijo, con que acabes el kinder, mijito, está bien, No está bien. Un papá lo que quiere que sus hijos sigan, crezcan. No es lo mismo con Dios. Nos iba a hacer Dios para cosas pequeñas. Probamos nuestra fe en Dios cuando aceptamos el reto de las cosas grandes, aunque venga la burla de los demás,
como San Pablo, como el Padre Vilaseca, como San José, como Jesús mismo. Como Jesús mismo. ¿Quién se iba a creer capaz de la cruz? ¿Quién se cree capaz de la muerte? Todos sentimos que nos va a ganar el miedo, la flaqueza, la debilidad, la cobardía, la duda. Pero es que es la voz de Dios, es su llamada lo que hace la diferencia. Creer que su voz, su palabra, que en su palabra se nos invita y se nos comunica la fuerza. Por eso en nuestros templos siempre hay 2 mesas, llamamos la mesa de la palabra, la mesa del pan y del vino. A las 2 les ponemos siempre el mismo mantel, de la misma manera, porque es el mismo Dios, porque es su palabra. Si Él llama, Él da la fuerza. Si Él llama, Él da también la alegría, la satisfacción. Y cuando nos cuesta más confiar en Él, que es en el momento de la muerte, es cuando más hay que confiar en su palabra. Porque Dios no nos ha llamado para la muerte, sino nos ha llamado para la eternidad. Porque el momento de la muerte es el momento de la plenitud. Y por supuesto hay que dejarlo todo, la seguridad de lo que tenemos, lo conocido que ya juntamos, las relaciones que ya construimos, todo hay que dejarlo, como quien se avienta al vacío, todo. Y confiar en su palabra que nos dice, ven. Y hay que ir. Nos llama para cosas grandes, la más grande es la eternidad, y es de Él. Hay que creerlo, hay que confiarlo, y hay que dar ese último paso para alcanzar la estatura de los hijos de Dios.